Introducción a la electrónica industrial. Hoy vamos a ver los amplificadores operacionales de tensión. Cuando hablamos de amplificadores operacionales de tensión, nos estamos refiriendo a un tipo de dispositivo electrónico. Pero antes de entrar en el detalle de lo que es un amplificador operacional de tensión, hay que responder una pregunta mucho más básica. ¿Por qué es necesario amplificar? ¿Por qué vamos a introducir el concepto de amplificación en este curso? Y lo vamos a hacer a través de un dispositivo electrónico particular como es el amplificador operacional de tensión. Bueno, en pantalla podemos ver algunos ejemplos. En los procesos industriales es necesario medir diversos tipos de variables. Una de las más habituales es la medición de temperatura. Y si hablamos de medir temperatura, uno de los sensores más extensamente empleado en procesos industriales son las termocuplas. Las termocuplas, que veremos en detalle en la próxima clase, se caracterizan por entregar una tensión proporcional a la temperatura que está en el orden de los microvoltios por grado centígrado. Una diferencia de potencial del orden del microvolt es algo difícil de procesar porque es fácilmente contaminable por el ruido electromagnético introducido por otra fuente, ya sea cables de alimentación, motores, otras máquinas cercanas. Ahí tenemos una necesidad de amplificar para poder recuperar la información de temperatura que nos interesa. Otro ejemplo es el de medición de fuerza con galgas tensiométricas, el cual es un sensor también muy utilizado en la industria, o sea, todo lo que sea medición de fuerzas, por ejemplo, lo podemos pensar en todo lo que sea medición de peso, balanzas electrónicas. Este tipo de sensores nos va a entregar también tensiones del orden de centenas de microvolt a decenas de milivolts, que también son tensiones bastante reducidas, fácilmente contaminables por el ruido. En general, todo lo que sea recuperación de señales contaminadas con ruido nos está introduciendo una necesidad de amplificar para recuperar la información original respecto del ruido. En el ambiente industrial hay muchas fuentes de ruido electromagnético. Todo ambiente industrial donde haya motores, transformadores, convertidores electrónicos de potencia, líneas eléctricas, sistemas de comunicación, van a introducir ruido que va a afectar a las señales más débiles. Por último, la amplificación es necesaria para todo lo que sea procesamiento analógico de señales, ¿sí? Todo lo que sea filtrar señales, realizar operaciones de tipo suma, resta y un largo etcétera. Todas estas necesidades se pueden englobar dentro de un concepto mucho más amplio que es el de acondicionamiento de señales, concepto al cual iremos volviendo en sucesivas clases cuando ampliemos la parte de sensores o la parte de controles industriales. Para hablar del amplificador operacional de tensión, vamos a ver dos enfoques diferentes, que es el enfoque ideal y el enfoque real. Si bien en la mayor parte de este curso nos vamos a limitar a emplear la versión ideal del amplificador operacional de tensión, es muy importante saber cuáles son las diferencias entre la idealidad del dispositivo y la realidad del dispositivo concreto, físico, para saber cuáles son las limitaciones de las implementaciones que se hacen con este tipo de dispositivos. En pantalla podemos ver a la izquierda el dibujo, representación esquemática del amplificador operacional de tensión, que se representa como un triángulo con dos entradas y una salida. ¿Sí? Las dos entradas, identificadas con el símbolo menos y más, son las entradas positiva y negativa de la señal a amplificar, identificada como B sub D, de tensión diferencial. La salida del amplificador operacional, identificada como B sub 0,
es básicamente la entrada B sub T multiplicada por una ganancia A sub 0. Y es una tensión que se mide respecto de tierra. Las características del amplificador operacional ideal son las que están listadas ahí en pantalla. Por un lado, se caracteriza por tener una ganancia de lazo abierto infinita. ¿Esto qué quiere decir? Que el dispositivo amplifica aún en presencia de señales casi nulas. Tiene una ganancia muy elevada, idealmente infinita. Por otro lado, también se caracteriza por tener un ancho de banda infinito. Cuando me refiero a ancho de banda, me estoy refiriendo a la respuesta en frecuencia. Quiere decir que no importa la frecuencia que tenga la señal de entrada, ya sea una señal alterna de 50 Hz, de 1000, de 100.000 o de 10 millones, el amplificador va a ser capaz de amplificarla sin ningún tipo de problema. Otra característica del amplificador operacional ideal es su impedancia de entrada infinita. ¿Esto qué quiere decir? Que los bornes de entrada, los que están identificados con el signo más y menos, presentan una impedancia infinita, por lo cual no hay circulación de corriente. Por otro lado, la impedancia de salida del dispositivo es nula. ¿Qué quiere decir esto? Que la salida de tensión B sub 0 se comporta como una fuente ideal de tensión. Recordemos lo visto en teoría de circuitos, en las cuales las fuentes de tensión ideales son capaces de suministrar una cierta tensión con cualquier corriente. Y por último, el amplificador operacional ideal se caracteriza por tener una ganancia que es completamente lineal, o sea, no hay efectos no lineales en el comportamiento de este dispositivo. Ahora bien, ¿cómo es el amplificador operacional real? Bueno, aquí abajo tenemos representada un esquema idealizado de lo que sería un amplificador operacional real. Como vemos, ahí he desglosado un poco lo que hay dentro de ese triángulo que representa el amplificador operacional. Por un lado vemos que entre los bornes de entrada, el positivo y negativo, aparece una resistencia y aparece una corriente. Por otro lado vemos que la salida de tensión, que antes estaba identificada simplemente como B0 igual a A sub 0 por BD, ahora es una fuente de tensión A sub 0 por BD, pero con una resistencia en serie. A su vez aparecen un par de bornes nuevos, que no estaban en el anterior, que están identificados con las siglas menos B sub cc y más B sub cc. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre esta versión real de lo operacional y la ideal? Bueno, por un lado, su ganancia de lazo abierto ahora es finita y es función de la frecuencia. La ganancia en continua es muy grande, del orden de 10 a la quinta o 10 a la sexta. ¿Sí? Ya no es infinita, ya no puedo hablar de que tengo una ganancia infinita, cosa que además desde el punto de vista físico sería algo irreal. Pero sí podemos hablar que tengo una ganancia muy grande, del orden de 100.000 o 1.000.000 de veces. El ancho de banda de este dispositivo ahora es finito, lo cual es más lógico. Es imposible, desde el punto de vista físico, que un dispositivo presente la misma respuesta ante una señal que tiene 1 Hz a una que tiene 100 kHz a una que tiene 10 GHz. Físicamente hay fenómenos que hacen que un dispositivo no se comporte igual en todas esas frecuencias. Por lo tanto, ya no vamos a hablar de ancho de banda infinito, sino de ancho de banda limitado. La impedancia de entrada tampoco es infinita. Lo que sí podemos decir es que es muy grande. En un amplificador operacional real, esa impedancia de entrada, esa resistencia que está puesta ahí, puede valer desde unos pocos megaohms hasta del orden de gigaohms. Por lo tanto, a pesar de que existe una resistencia,
aún se puede aproximar a que es lo suficientemente grande como para considerarse infinita. La impedancia de salida tampoco es nula, por lo tanto no podemos considerar a la salida de la operación de tensión como una fuente ideal de tensión. En realidad es una fuente ideal con una resistencia en serie, lo cual lo convierte en una fuente real. Esa resistencia en serie no es nula y está en el orden de las decenas de ohms. Y por último aparecen efectos de no linealidad, por lo tanto la ganancia podría no comportarse de la forma esperada para todos los rangos de amplitudes. Ese sería, en pocas palabras, los conceptos básicos que identifican un amplificador operacional real. Respecto a la no linealidad de la ganancia, también es interesante comentar justamente el agregado de esos dos terminales identificados con menos y más VCC. Esos dos terminales lo que identifican es la alimentación de energía externa de este dispositivo. Porque claro, la amplificación de señales no es mágica. No se puede amplificar una señal de la nada misma. Entonces, de algún lado tiene que salir esa energía extra para pasar de una señal que tiene microvolts a una que tiene algunos volts. Esas miles o millones de veces que amplifiqué la señal tienen que ser soportadas con una fuente de energía externa. En el amplificador operacional ideal se asume que esa fuente está implícita y que no introduce ninguna limitación. En la realidad, esa fuente es explícita, está conectada por fuera y nos va a introducir limitaciones en los rangos de tensión, como vamos a ver un poco más adelante. El amplificador operacional de tensión real luce físicamente como se lo puede ver en el dibujo de arriba a la izquierda. Es básicamente un circuito integrado con un formato tipo chip de pequeño tamaño, en el cual se integran todas las funciones del operacional. Si lo pudiésemos abrir ese chip y describirlo más en detalle, a nivel esquemático, nos encontraríamos con un circuito complejo, como el que está a la derecha. A la derecha lo que vemos es un modelo interno de un amplificador operacional, un modelo simplificado, porque en realidad pueden ser bastante más complejos. Si bien no es el objeto de este curso hablar sobre la electrónica de los dispositivos internos, esta imagen les da una idea de la complejidad del amplificador operacional. Fíjense que, desde nuestro punto de vista, lo vamos a tratar como una caja negra que tiene dos bornes de entrada, los que están identificados con más menos BI en esa imagen, y un borne de salida, identificado con B sub 0. Pero dentro de esa caja negra tenemos una serie de subbloques que cumplen distintas funciones. Un amplificador diferencial, un amplificador clase A, un buffer, y podría haber otras etapas intermedias incluso, en el caso de dispositivos más sofisticados. Veamos algunos ejemplos como para terminar de entender las diferencias entre los amplificadores ideales y los reales. Supongamos el dibujo que está a la izquierda de un amplificador ideal a lazo abierto, en el cual tenemos una señal de entrada B sub D y una señal de salida B sub 0. Supongamos que aplicamos a la entrada una diferencia de potencial como está señalada. 1 volt en la pata negativa y 1,001, o sea 1 volt más 1 milivolt en la pata positiva. Por lo tanto, la diferencia de tensión entre ambos bornes es de 1 milivolt. O sea, la tensión B sub D es 1 milivolt. Si suponemos que la ganancia sub 0, en vez de ser infinita, como para poner un número concreto, es de 10 a la sexta, vamos a tener que la tensión
de salida debería ser A sub 0 por BD, o sea, 10 a la sexta, por 1 milivolt, o sea, 10 a la menos 3 volts. Eso nos da 1 kilovolt, o sea, 1000 volts a la salida. Ahora bien, veamos en un caso un poco más realista qué es lo que ocurre. ¿Será posible obtener 1 kilovolt, 1000 volts a la salida del operacional con apenas 1 milivolt en la entrada? Veámoslo. Aplicamos 1 volt y 1 volt más 1 milivolt en la otra pata. Y cuando queremos medir a la salida, nos encontramos con que no va a aparecer 1 kilovolt. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, la amplificación no es un proceso mágico, sino que la energía necesaria para aumentar el nivel de tensión sale de algún lado. Y en este caso sale de la fuente de alimentación, que está identificada con los bornes más menos VCC. Esos dos bornes nos van a indicar cuál es el nivel máximo de tensión que vamos a obtener a la salida. Supónganse en el caso de algún amplificador comercial, esas tensiones pueden ser más menos 12, más menos 15, más menos 18 volts. Eso va a ser lo que nos va a limitar la tensión de salida. El operacional va a ser incapaz de proveernos una tensión más grande que la de alimentación, porque si no la estaría generando de la nada misma. Por lo tanto, la ganancia del operacional tiene una saturación implícita. En la gráfica, que se ve abajo a la derecha, se ven justamente las dos relaciones. En el caso ideal, la relación entre B sub 0 y B sub D es una recta dependiente a sub 0, que no tiene ni principio ni fin. Cualquier tensión que aplique de entrada va a generar una salida proporcional a sub 0. A la derecha tenemos el caso real, en donde esa recta se ve limitada hasta un máximo de más menos VCC a la salida. El operacional, mientras trabaje dentro de la zona de tensiones menores a la de alimentación, va a ser capaz de proveernos una relación fija entre entrada y salida a sub 0. Pero, si por algún motivo aplico una tensión de entrada tal que multiplicada por A sub 0 me da una tensión de salida mayor a B sub C, lo que voy a obtener es que la tensión de salida va a quedar saturada permanentemente o en más VCC o menos VCC. Otra cuestión en donde se diferencian un amplificador operacional ideal de uno real es en su ancho de banda. En el caso del amplificador operacional ideal, podemos asumir que tiene ancho de banda infinito. ¿Qué quiere decir? Que la ganancia A sub 0 vale lo mismo para cualquier frecuencia de entrada. Es lo mismo que entremos en los bornes B sub D positivo y negativo con una fuente de continua que con una fuente senoidal de frecuencia 1 Hz, 100 Hz, 10.000, 1.000.000 de Hz. La respuesta es siempre la misma. En el caso real, el ancho de banda está limitado. Si vemos la gráfica de abajo a la derecha, podemos ver que para cualquier señal de entrada que tenga una frecuencia de oscilación menor a aproximadamente 100 Hz, la ganancia va a ser A sub 0. La relación entre entrada y salida va a ser A sub 0. Ahora, si entro con una señal que tiene 1 kHz o una que tiene 100 kHz, la ganancia es claramente menor. ¿Qué quiere decir? Que el amplificador pierde capacidad de amplificación en la medida que la señal de entrada varía. ¿Eso a qué se debe? Se debe básicamente a que no se trata de una caja negra mágica. Dentro del operacional hay componentes electrónicos, dispositivos, como vimos en el modelo simplificado de la diapositiva 4. Esos componentes tienen constantes de tiempo asociadas a su propia física, a su naturaleza física, que les hace imposible adaptarse a las variaciones de la entrada
con frecuencia infinita. Esas constantes de tiempo se van acumulando y hacen que la salida del operacional tenga una respuesta con ancho de banda limitado. Bueno, hecha ya la introducción a los amplificadores operacionales, vamos a ver un caso práctico de cómo se resuelve o cómo se analiza un circuito que incluye un amplificador operacional de tensión. De ahora en más vamos a trabajar siempre con versiones idealizadas del amplificador operacional. Es importante saber que esa idealización es válida, aun si el dispositivo es real, cuando trabajamos dentro de determinados rangos de tensiones y frecuencias. Si trabajamos en rangos de frecuencias muy bajos o rangos de tensiones muy bajos, es posible, sin cometer mucho error, considerar que el amplificador operacional es ideal. Por eso lo vamos a trabajar en forma idealizada en el resto de este curso, pero siempre siendo conscientes de que esa idealización es válida solo en un entorno. Ahora sí, veamos este ejemplo. Este es un ejemplo de uno de los circuitos más básicos que se puede armar con un amplificador operacional, que es el que se conoce como amplificador inversor. Tenemos el amplificador operacional, tenemos una fuente de entrada de tensión B sub I y tenemos dos resistencias, R1 y R2, que están conectadas tal como se ve en la figura. Para empezar a analizar este circuito, vamos a aplicar dos reglas o dos condiciones de idealización. Por un lado, vamos a asumir que efectivamente la ganancia de este operacional es infinita. Y si no fuera infinita, es muy grande. Por lo tanto, si B sub 0 es igual a A sub 0 por B sub D, y A sub 0 es infinito o tiende a infinito, por lo tanto, si B0 es un número finito, B sub D va a tener que tender a 0. ¿Sí? Dicho de otra forma, si en B sub 0 tengo un valor finito, 1 volt, 2 volt, 5 volts, y A sub 0 tiende a infinito, B sub D va a tener que tender a 0 en la misma proporción, para que ese producto dé 1 volt, 2 volt, 5 volt. Haciendo esta salvedad, podemos decir, bueno, este operacional tiene una tensión diferencial de entrada nula. A este concepto se lo conoce como cortocircuito virtual. ¿Por qué cortocircuito virtual? Cortocircuito porque los dos nodos tienen la misma tensión, como si fuera un cortocircuito. Pero virtual porque en realidad esos dos nodos no están físicamente en contacto. La otra hipótesis simplificatoria que vamos a tener en cuenta es que la impedancia de entrada es infinita. Nuevamente, esto no ocurre en la realidad, no es infinita, pero la realidad es que la impedancia de entrada de estos dispositivos es muy grande. Y teniendo ciertos cuidados a la hora de diseñar y seleccionar los valores de las resistencias, podemos asumir que la impedancia de entrada no influye en el resto del circuito. Haciendo esta salvedad, podemos decir que la corriente entrante o saliente de los bornes identificados como negativo y positivo es nula, en todos los casos. Por lo tanto, aplicando ambas salvedades, en este circuito solo vamos a encontrar dos corrientes. Una corriente que circula por la resistencia R1 y luego, dado que no existe corriente entrante en el borne negativo del amplificador operacional, esa misma corriente circula por R2. Aplicando ley de Ohm, sabemos que la corriente es tensión dividido por la resistencia. La corriente por la resistencia R1 la podemos calcular como BI sobre R1. ¿Por qué BI sobre R1? Porque la diferencia de potencial sobre R1 tenemos que en uno de los bornes, el de la izquierda, es B sub I, y en el otro borne, el de la derecha, es 0. Y R2, si aplicamos la misma lógica y utilizamos la ley de Ohm, nos queda que la diferencia de potencial sobre R2
es B sub 0. ¿Por qué? Porque en el borne de la derecha tenemos aplicada la tensión B sub 0 y en el borne de la izquierda nuevamente tenemos 0 volts. Es importante resaltar acá, ¿por qué 0 volts la tensión en B sub D? Porque sabemos que B sub D es igual a 0. Y como el otro terminal de B sub D está conectado a tierra, por ende, los dos bornes de entrada están en 0 volt. Otra cuestión importante a resaltar es la relación de signo entre la tensión y la resistencia y la corriente en la resistencia R2. Fíjense que en la ecuación aparece menos B0 sobre R2. ¿Por qué? Porque en este caso asumimos un sentido de circulación de corriente que es contrario al signo de la tensión B sub 0. Recuerden que en una resistencia, si aplicamos una tensión y corriente tienen que tener una cierta coherencia de sentido. En este caso, la corriente va a contramano de lo que debería. La corriente debería salir por el borne de más tensión y acá está entrando. Como ya vimos en la parte dedicada a teoría de circuitos, a la hora de analizar el circuito se puede asumir cualquier sentido de circulación de corriente que si está planteado correctamente las mallas y los nodos, van a aparecer los signos negativos correspondientes para corregir aquellos sentidos de circulación que no corresponden a la realidad. Ahora bien, con estas dos ecuaciones y sabiendo que toda la corriente que pasa por R1 necesariamente tiene que circular por R2 porque no puede circular por el operacional, podemos igualar ambas corrientes. Y podemos igualar BI sobre R1 igual a menos B0 sobre R2. Si ahora despejamos B0 sobre BI, llegamos a esto. B0 sobre BI es menos R2 sobre R1. ¿Qué significa esto? Fíjense lo importante de este concepto. Antes de conectar las resistencias, cuando teníamos el amplificador operacional solo, la ganancia entre entrada y salida tendía a infinito, o sea, con una señal infinitesimal teníamos una salida finita. Ahora tenemos una realización de tensiones que es constante, y no solo es constante, depende de componentes que agregamos nosotros. Por lo tanto, si yo lo que quiero es un amplificador que amplifique 10 veces, simplemente lo que tengo que hacer es usar dos resistencias que guarden una relación de 10. Por ejemplo, 1000 ohms y 100 ohms. Y si quiero amplificar 100 veces, pondré dos resistencias que guarden una relación de 100. 10.000 ohms y 100 ohms. Y así todas las combinaciones que quieran. Hemos logrado, en cierta manera, ajustar la ganancia del operacional con dos resistencias externas. Este concepto, que es muy simple, vamos a ver que se va a replicar en muchos ejemplos y nos va a permitir diseñar amplificadores con características a medida de lo que nosotros precisamos. Otro circuito básico que podemos analizar y podemos hacer analogía es el del amplificador no inversor. Fíjense que en este caso la topología es muy parecida a la anterior, siguen apareciendo esas dos resistencias R1 y R2, pero ahora la señal de entrada, o sea la señal que quiero amplificar, no está conectada en el extremo de R1, sino que está conectada directamente en el borne positivo de la entrada del amplificador operacional. Para analizar este circuito, nuevamente aplicamos las dos condiciones de idealidad, ganancia tendiendo a infinito, por lo tanto tensión B sub D tendiendo a 0, y resistencia de entrada infinita, por lo tanto corriente en los bornes de entrada nula. Aplicando estas dos condiciones de idealidad, calculamos las corrientes. Fíjense que nuevamente tenemos que toda la corriente que pasa por la resistencia R2 tiene que circular también por R1, indefectiblemente, porque en el borne de la pata negativa no puede derivar corriente porque la impedancia de entrada de la operación es infinita. Ahora asumí corriente circulante en el sentido contrario al que había asumido antes. ¿Por qué? Porque ahora no tengo la fuente de entrada de tensión, entonces la lógica me dice que la corriente va a tener que circular desde B sub 0
a la derecha, hacia el borne de tierra o masa que está a la izquierda. La corriente por R1, aplicando la ley de Ohm, tensión sobre resistencia, la tensión sobre la resistencia R1, por un lado, a la izquierda es tierra, y a la derecha, como B sub D es 0, quiere decir que los dos bornes de B sub D tienen la misma tensión, y el borne positivo de B sub D tiene aplicada una tensión B sub I, o sea, la tensión de entrada. Por lo tanto, la tensión aplicada sobre la resistencia 1 es B sub I. Y por ley de Ohm, la corriente es B sub I sobre R1. Para calcular la corriente por la resistencia R2, primero tenemos que calcular la diferencia de tensión entre los bornes. A la derecha, el borne que identificamos como más positivo es B sub 0. El de la izquierda, el de la pata negativa de B sub D, tiene aplicada una tensión B sub I, nuevamente suponiendo que cortocircuito virtual. Por lo tanto, la diferencia es B sub 0 menos B sub I, dividido R2, lo cual nos da la corriente IR2. Luego podemos igualar ambas corrientes, igualando las expresiones, y haciendo un poco de álgebra, nos queda que B0 sobre BI ahora es 1 más R2 sobre R1. Fíjense que en este caso también nos queda una relación de tensiones que es ajustable con la resistencia. Ahora yo puedo configurar la ganancia de este amplificador eligiendo las resistencias de forma adecuada. Y a diferencia del amplificador inversor, la relación de tensiones es positiva. ¿Esto qué significa? Que si la tensión de entrada aplicada es positiva, la de salida también, y si es negativa, lo mismo. En el caso del inversor que vimos en la filmina anterior, las relaciones de signo estaban invertidas. Tensiones positivas se convertían en negativas y viceversa. Una pregunta interesante aquí para contestarnos es, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, R2 es igual a 0 y R1 tiende a infinito? O sea, en la práctica, ¿qué pasa si a R2 lo reemplazo por un cable de resistencia nula y a R1 la desconecto directamente? Bueno, si vemos en las ecuaciones, lo que nos va a quedar es que B0 sobre BI es directamente 1. ¿Sí? Esa es una configuración muy simple, conocida como seguidor, que sirve para aislar etapas y que veremos en futuros ejemplos o en las guías de problemas correspondientes a esta temática. Otra forma de analizar el amplificador no inversor ideal es verlo como un control de corriente. A pesar de tratarse del mismo circuito, se puede analizar de otra manera para encontrar otras relaciones. Así, planteando las mismas corrientes que habíamos visto en el caso anterior y aplicando las condiciones de idealidad, sabemos que la corriente por R2 va a ser igual a la corriente por R1. Por lo tanto, podemos decir que BI sobre R1, o sea la corriente por R1, es igual a B0 menos BI sobre R2. Eso es lo que ya sabíamos hasta este momento. Ahora, si nos quedamos con la corriente estrictamente, podemos ver que tanto la corriente por R1 como por R2 es constante. Por lo tanto, este circuito, visto de otra forma, puede decirse que es un control de corriente. Esto lo vamos a poder ver más adelante cuando veamos la parte de sistemas de control para terminar de afianzar este concepto. Pero lo importante de acá es rescatar que a partir de un mismo circuito y de las mismas ecuaciones básicas podemos sacar funcionalidades diferentes. El amplificador operacional, como bien dijimos en la introducción, no solo se limita a utilizarse como amplificador, sino también que se lo puede utilizar para implementar algunos otros tipos de funciones. El circuito que tenemos acá es un ejemplo de una aplicación de un amplificador operacional como sumador. Para analizar este circuito vamos a aplicar las mismas condiciones de idealidad que aplicamos en los casos anteriores. Esto es cortocircuito virtual, léase tensión diferencial B sub D igual 0 e impedancia de entrada operacional infinita.
Por lo tanto, hay solo tres corrientes posibles. La corriente que va de la fuente BI1 a través de la resistencia R1, la corriente que sale de la fuente BI2 a través de la resistencia R2, y después la corriente que va por la resistencia R3 que sale del nodo donde se junta con R1 y R2. Esta corriente, planteada así como está puesta en la figura, es la suma de las corrientes por R1 y R2. Si ahora planteamos el teorema de Kirchhoff de nodos, sumatoria de corrientes en un nodo igual a 0, tenemos que toda la corriente que entra, o sea la corriente por R1 y R2, es igual a la que sale, o sea la de R3. La tensión en ese nodo, aplicando cortocircuito virtual, es 0. Por lo tanto, las corrientes se limitan a ser BI1 sobre R1, BI2 sobre R2 y B0 sobre R3. En este caso, con signo negativo, ya que el sentido de circulación que se le asignó es el contrario al que corresponde con el signo de la fuente. Si ahora despejamos, nos queda que B0 es igual a menos R3 sobre R2 por BI2 menos R3 sobre R1 por BI1. Fíjense que aquí nuevamente aparecen ganancias dependientes de las relaciones de resistencia y cada una de ellas es independiente para cada fuente de entrada. De esta manera podemos sumar dos señales diferentes, cada uno con un factor de ponderación distinto en caso de ser necesario. Este circuito, como la mayoría de los circuitos que veremos a lo largo de este curso, se puede resolver de distintas maneras, así como está resuelto, o también, tal como vimos en la primera clase, aplicando el teorema de superposición. En este caso la incógnita, que es B sub 0, depende de BI1 y BI2. Por lo tanto, podemos calcular la dependencia de B sub 0 respecto de BI1 haciendo BI2 0, y luego la dependencia de B sub 0 respecto de BI2 haciendo BI1 0. Y finalmente sumando ambas. Si nos fijamos en el circuito, al hacer 0 BI1 o BI2, recuperamos el mismo amplificador inversor que vimos en una de las líneas anteriores, donde sabemos que la relación entre entrada y salida está fijada por el cociente entre las dos resistencias, que es lo mismo que hemos obtenido en esta filmina con el primer análisis. Recomiendo que esto lo repitan en papel y puedan comparar los dos resultados para verificar que se obtiene lo mismo por los dos caminos. Veamos ahora otro ejemplo en donde vamos a sustituir una de las resistencias por un elemento reactivo, en este caso un capacitor. A priori, al introducir un capacitor, que es un elemento que presenta una reactancia dependiente de la frecuencia, ya nos da una pista de que este amplificador va a tener que ser ahora sensible a la frecuencia. De todas formas, independientemente de que hayan puesto un capacitor o una resistencia, el análisis lo vamos a empezar siempre de la misma manera, asumiendo las condiciones de idealidad: tensión nula en los bornes de entrada y corriente nula en los bornes de entrada. De esta manera, nos queda una corriente que circula por la resistencia R, que va entre la tensión de entrada B sub I y el nodo correspondiente a la pata negativa de entrada del amplificador, y otra corriente que atraviesa el capacitor C entre la pata negativa de la entrada del amplificador y la salida B sub 0. En el caso del capacitor, sabemos que, por tratarse de un elemento reactivo, hay una dependencia dinámica de la corriente respecto de la tensión, que se ve reflejada en la fórmula I sub C igual a C por la derivada de B sub C, donde B sub C es la tensión en el capacitor, respecto del tiempo. Planteadas las condiciones de idealidad, sabemos que ambas corrientes son iguales, o sea, la corriente por la resistencia es igual a la corriente que atraviesa el capacitor,
y planteamos las ecuaciones. La corriente en la resistencia es BI sobre R, ya que B sub D es igual a 0, mientras que la corriente en el capacitor es menos B sub 0 sobre 1 sobre SC, haciendo la correspondiente transformada de Laplace de la ecuación diferencial que tenemos arriba a la izquierda. Si ahora despejamos, nos queda que la relación entre B sub 0 y B sub I, o sea, entre la tensión de salida y la de entrada, es menos 1 sobre S por C por R. A partir de esta función de transferencia, o sea, esta relación entre una tensión de salida y una de entrada, podemos hacer diferentes análisis sobre este mismo circuito. Uno de ellos es un análisis de tipo frecuencial, diciendo o igualando la variable compleja S a J omega. Recordemos que la variable compleja S está compuesta de una parte real, sigma, más una parte imaginaria, J omega. La parte real, sigma, está relacionada con el comportamiento transitorio de la variable, mientras que la parte imaginaria está relacionada con el comportamiento en régimen senoidal permanente. En este caso nos vamos a quedar solo con esa parte, vamos a descartar la parte transitoria, por lo cual vamos a igualar a S a J omega, y reemplazamos en la ecuación, con lo cual nos queda que B0 sobre BI es igual a 1 menos 1 sobre J omega CR. Aquí podemos hacer un análisis en frecuencia, asumiendo que si la tensión de entrada es una tensión de tipo senoidal, la tensión de salida también va a ser una tensión de tipo senoidal, ya que el circuito es lineal, por lo tanto no pueden aparecer componentes de otra frecuencia, ni otra forma de onda. Si hacemos un análisis en frecuencia, la ecuación nos revela que para frecuencias tendiendo a 0, o sea, a continua, la ganancia de este circuito tiende a un valor elevado o infinitamente grande. Mientras que para frecuencias muy elevadas, el cociente tiende a 0, o sea, tiende a amplificar cada vez menos o directamente a atenuar. En la gráfica de la derecha se ve ese comportamiento. La gráfica de magnitud, identificada como diagrama de Bode, es un tipo de diagrama en el cual se nos representa ganancia en función de la frecuencia. Lo que vemos es una recta que cae en forma monótona, que nos indica que en la medida que aumenta la frecuencia, o sea que nos desplazamos hacia la derecha, la ganancia es cada vez menor. Como aclaración, fíjense que los ejes están expresados, el eje vertical, en decibeles, que es una escala logarítmica, y el eje horizontal está expresado en décadas, que también es una escala logarítmica. Por lo tanto, es una representación doble logarítmica. Si analizamos la fase, vemos que la fase está constantemente en menos 90 grados. ¿Por qué? Y nuevamente, analizando la expresión compleja menos 1 sobre J omega CR, vemos que es un número complejo que tiene un atraso de 90 grados. Eso significa que la tensión de salida y la tensión de entrada van a estar desplazadas 90 grados una respecto de la otra. Eso desde el punto de vista frecuencial. Si lo queremos ver desde el punto de vista temporal, podemos tomar la expresión de B0 sobre BI igual a menos 1 sobre SCR y aplicar la antitransformada de Laplace para ver su equivalencia en el tiempo, con lo cual llegamos a la expresión de abajo que dice que B0 de t es menos 1 sobre RC, constante, por la integral entre 0 y t de BI de t, diferencial t. O sea, básicamente, la tensión de salida es la integral de la tensión de entrada, multiplicada por un factor de escala. Esto es consecuente con la expresión analizada previamente en J omega,
ya que la relación de fase entre tensiones senoidales, cuando hay una integral de por medio, es de 90 grados. Fíjense nuevamente aquí, el análisis circuital es el mismo, pero se puede enfocar desde dos puntos de vista. Desde un análisis puramente frecuencial, analizando S igual J omega, o desde un análisis utilizando las transformadas y antitransformadas de Laplace, que nos lleve a una expresión temporal. Este circuito, en cualquiera de los casos, es un integrador, por lo tanto nos va a representar siempre una integral de una señal, y su comportamiento frecuencial es lo que se denomina pasabajos, ya que presenta ganancias muy elevadas para frecuencias bajas y ganancias muy pequeñas, menores a la unidad, para frecuencias elevadas. Veamos ahora un ejemplo de aplicación de amplificadores operacionales para implementar un filtro. Fíjese la topología de este circuito, que es muy similar a la del integrador que analizamos en la fila anterior, o que también se la puede interpretar como un amplificador no inversor al cual se le agregó un capacitor. Básicamente es una mezcla entre los circuitos que hemos analizado hasta este punto. Antes de hacer ninguna cuenta, es bueno hacerse la pregunta si uno puede anticipar cuál es el comportamiento del circuito. Esto es una mecánica recomendable, ya que es una forma de verificar que las cuentas que se hacen y los resultados que se obtienen son coherentes con la física y con la electrónica relacionada al circuito. Hasta ahora hemos visto, en todos los casos anteriores, que la relación entre entrada y salida, entre B sub 0 y B sub I, estaba dada por el cociente entre las resistencias. Ahora en este caso, entre B sub 0 y B sub D, no tenemos una resistencia, sino que tenemos un paralelo entre una resistencia y un capacitor. Dicho de otra forma, tenemos un paralelo entre un elemento resistivo puro, que se comporta igual para cualquier frecuencia, con un dispositivo de tipo reactivo, capacitor, que varía su reactancia con la frecuencia. Haciendo un análisis en alta y baja frecuencia como para identificar un comportamiento general, podemos ver que a muy bajas frecuencias la reactancia del capacitor es infinitamente grande, por lo tanto podemos considerarlo un circuito abierto, o sea que físicamente está desconectado. Por lo tanto, en baja frecuencia podríamos decir que este circuito se comporta como un amplificador no inversor, cuya ganancia está dada por menos R2 sobre R1. Por el contrario, a muy alta frecuencia, la reactancia del capacitor tiende a ser cero. Por lo tanto, podemos asumir que es como si hubiésemos reemplazado el capacitor por un cable, cortocircuitando R2. En ese caso, la relación entre B0 y BI tiende a volverse nula, ya que el cociente entre la impedancia de lo que está en la parte de arriba del circuito respecto de la resistencia R1 tiende a ser cero. Vamos a verificar si eso es cierto. En primer lugar, vamos a plantear las condiciones de idealidad. Esto es cortocircuito virtual, tensión B sub D igual a 0 y corriente en los bornes de entrada igual a 0. Por lo tanto, tenemos que hay una corriente por R1 que va a atravesar luego el paralelo entre R2 y C. Esas corrientes son iguales, por lo tanto, podemos decir que la corriente por R1, que es igual a B sub I sobre R1, va a ser igual a la corriente por el paralelo, que será menos B sub 0, recordemos que el signo está relacionado con el sentido que le hemos asignado a la corriente y la polaridad de la fuente B sub 0, dividido por el paralelo entre R2 y C. El paralelo entre R2 y C es el que está descrito en la fórmula,
Y despejando B0 sobre BI, llegamos a que queda un cociente entre menos R2 sobre R1, que es lo que uno esperaría por un circuito inversor, pero ahora ponderado por un cociente 1 sobre SCR2 más 1. Lo que tenemos aquí, nuevamente, es una relación de transferencia, una función de transferencia entre B sub 0 y B sub I, que depende de la frecuencia. Vamos a verificar cuál es el comportamiento ahora desde el punto de vista frecuencial de este circuito. Si reemplazamos la variable S por J omega nuevamente y hacemos el despeje correspondiente, nos queda la expresión que está señalada ahí abajo. Ahora, la relación entre B0 y B sub I está dado por menos R2 sobre R1 multiplicado por una expresión en J omega. Para ver el comportamiento en frecuencia, hay que analizar esa expresión para frecuencias muy bajas y muy altas. Para frecuencias muy bajas, el término asociado a omega tiende a 0, por lo tanto, todo el cociente termina valiendo 1, y la relación entre B0 y B sub I es menos R2 sobre R1. Del análisis circuital, habíamos observado el mismo comportamiento. Para frecuencias muy bajas, la reactancia del capacitor es infinitamente grande, por lo tanto, el circuito se comporta como un amplificador no inversor con resistencias R2 R1. Para frecuencias muy altas, el término de J omega es dominante respecto del 1 y cuando hacemos el cociente nos queda que es inversamente proporcional, ya que abajo hay un omega al cuadrado. Por lo tanto, toda la expresión tiende a 0. Si vemos el circuito de arriba, cuando la frecuencia es muy elevada, la reactancia del capacitor es muy baja, por lo tanto el paralelo entre R2 y C tiende a ser un cortocircuito. En ese caso, la relación de amplificación tiende a 0. Esto conforma lo que es un filtro pasabajos, o sea, un filtro que atenúa las frecuencias altas y deja pasar las frecuencias bajas. Visto en un diagrama de Bode de ganancia-frecuencia, se ve ese comportamiento. Nótese que en la gráfica de arriba, la de magnitud, la ganancia es constante para un cierto rango de frecuencias bajas, y a partir de una cierta frecuencia, que en este caso corresponde a 10 kiloradianes, empieza a decaer en forma monótona e infinita. Para finalizar con esta unidad, y a modo de resumen de lo que es el proceso de análisis y síntesis de circuitos con amplificadores operacionales, repasemos las líneas principales. El circuito de la figura representa un amplificador operacional, modalidad inversora, con dos impedancias genéricas, Z1, Z2, que pueden ser desde dos simples resistencias R1, R2, hasta cualquier circuito de tipo RLC, o sea, resistivo, inductivo, capacitivo, que se nos pueda ocurrir. Como siempre, lo primero que hay que hacer es plantear las suposiciones de idealidad. Cortocircuito virtual, asumiendo ganancia infinita, lo cual nos da que la tensión diferencial tiende a 0, e impedancia de entrada infinita, lo cual nos dice que la corriente en los terminales inversor y no inversor es nula. A partir de plantear esas dos condiciones de idealidad, lo que hacemos es buscar relaciones circuitales que nos permitan vincular B0 con BI. En general, este tipo de topologías va a presentar siempre la misma respuesta, la de un amplificador inversor. Por lo tanto, B0 sobre BI va a ser menos Z2 sobre Z1. En el caso resistivo, se limita a menos R2 sobre R1.
Y en el caso de que no tengamos resistencia, sino cualquier otro circuito RLC, vamos a trabajar con las impedancias. A través justamente del correcto diseño de esas impedancias Z1 y Z2, este circuito puede tener cualquier tipo de comportamiento frecuencial, ya sea un filtro pasabajos, como vimos en el ejemplo anterior, un filtro pasaltos, que sería el recíproco, un filtro que atenúa frecuencias bajas y deja pasar altas, o incluso filtros pasabandas, filtros que no dejan pasar ni frecuencias altas ni bajas, sino bandas intermedias. Por lo tanto, a partir de la mecánica de análisis y diseño que vimos en estas filminas, la pregunta que queda ahora, para que ustedes puedan repasar y afianzar los conceptos, es ¿cómo podríamos construir un filtro pasaltos? Compararlo con el caso del pasabajos. Básicamente, teniendo como punto de partida el filtro pasabajos que analizamos en la filmina anterior, ver cómo podríamos modificarlo, ya sea cambiando elementos reactivos o modificando ambas redes o una, para que tenga el comportamiento justamente antagónico, que se convierta en un circuito que deje pasar solo frecuencias altas y atenúe las bajas. Hasta aquí hemos llegado con el repaso sobre amplificadores operacionales de tensión.